Buenas tardes, amigos y amigas de toda la región del Cibao. Les habla Rafael Mena Castro y con ustedes quiero compartir un pequeño análisis que gira en torno al discurso pronunciado por el presidente Luis Abinader. Y me refiero a que cuando un político se convierte en la principal figura pública de un país, lo primero que ese político que se convierte en la principal figura de la República Dominicana, que en este caso es Luis Abinader, el contenido de su discurso tiene que girar en transferir esperanza, seguridad y garantía a los principales sectores económicos de nuestro país y sobre todo a los inversionistas extranjeros. Y yo en el día de ayer oí detenidamente el discurso del presidente Luis Abinader. Y una de las cosas que me preocupó mucho fue cuando él señalaba que en los primeros 3 meses y medio él iba a invertir 66 mil millones de pesos en el área de salud pública en la República Dominicana. Y yo me preguntaba, ¿tiene Luis Abinader como fuente de financiamiento esos 66 mil millones de pesos? No lo tiene. Y si ustedes retienen en términos de memoria lo que yo he venido planteando, yo le debo decir a ustedes que esos 66 mil millones que va a disponer el presidente recién juramentado en la República Dominicana, que se llama Luis Abinader, va a tener que ir a un aumento del déficit fiscal. ¿Y qué es el aumento del déficit fiscal? Que si el déficit fiscal originalmente fue establecido en un 2.2%, si el presupuesto general del Estado se hubiese ejecutado de enero a diciembre, ese presupuesto iba a terminar con un déficit fiscal de un 2.2%. Pero ustedes recordarán también que yo señalé que al originarse lo que se llama la crisis sanitaria, esa crisis sanitaria trajo como resultado una contracción de la economía. Y esa contracción de la economía se expresó en una caída de los ingresos tributarios. Y también les señalaba a ustedes que para enfrentar la crisis sanitaria del COVID-19, el gobierno tuvo que desarrollar toda una serie de programas de protección social que iban desde la protección de 1.500.000 familias para que esa familia y parte de los miembros de esa familia se quedaran en su casa. Y que anteriormente se le entregaban 850 pesos a cada una de esas familias. Y cuando entra la crisis sanitaria, el gobierno lo elevó a 5,000 pesos por familia. Pero además se inventó otro programa que se llama PATI, que integraba 73,000 familias más. Y dentro del marco y el contenido de esa familia se encontraban obreros informales. Pero además también esa situación planteó
de que los trabajadores formales que gozaban de un contrato de trabajo fueron suspendidos prácticamente su contrato de trabajo. Casi 1 millón de trabajadores fueron suspendidos. Y frente a esa situación, el gobierno de Danilo Medina le dio un auxilio de 8.500 pesos a cada uno de esos trabajadores formales. Pero no solamente la situación se queda ahí. El problema es que eso, al tener realmente un aumento del gasto público, inmediatamente generó un gran déficit fiscal. Y ese déficit fiscal pasó de 2.2% a 5.2%. Y cuando realmente ya el gobierno entraba en el mes de agosto, el gobierno tuvo que recurrir el día 23 de junio, para ser más preciso, y enviar un presupuesto complementario al Congreso Nacional. Y ese presupuesto complementario contemplaba una deuda de 150.000 millones de pesos. Porque eso es, un presupuesto complementario no es más que deuda. Porque si usted tiene una caída en los ingresos tributarios y un aumento de gastos, para usted cubrir todos esos programas, necesariamente había que recurrir a eso, a ese aumento de gastos. Y esos aumentos de gastos constituían deuda. Ahora llegó el gobierno del presidente Danilo Medina, Luis Abinader. ¿Qué nosotros queremos decir con esto? Cuando yo hablaba aquí de que el gobierno tenía necesariamente que endeudarse, muchísima gente me decía que era mentira eso. Cuando yo decía que el gobierno tenía que aumentar el déficit fiscal de este presupuesto, me decía mucha gente que no, que Abinader no hacía eso. Pues mire, debo decirle lo siguiente a ustedes. En estos momentos, el presidente actual de la República Dominicana, Luis Abinader, tiene que enviar al Congreso Nacional un presupuesto complementario. El gobierno de Luis Abinader tiene que ir a los mercados de capitales internacionales y por lo menos colocar bonos soberanos en los mercados de capitales internacionales. Pero además tiene que recurrir a los organismos multilaterales. Y cuando yo le decía a ustedes que los organismos multilaterales son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, ahí es donde tiene que recurrir el gobierno del presidente Luis Abinader para enfrentar, primero, el problema de salud y segundo, para la recuperación de la economía. Ustedes saben que esta economía prácticamente cayó en una verdadera contracción, económica, donde se ha paralizado prácticamente todas las actividades económicas. Y yo debo decirle a ustedes, si se han paralizado todas las actividades económicas, si se han registrado caídas en los ingresos tributarios, si se han paralizado la producción agropecuaria, si se ha paralizado la industria, si han quebrado aproximadamente 52.000 empresas, es justo realmente que el gobierno busque como alternativa algunos elementos que le permitan enfrentar la crisis sanitaria y también la crisis económica. Y es de ahí
que yo he venido señalando que el gobierno tiene que aumentar el déficit fiscal. Pero el gobierno del presidente Abinader, además de aumentar el déficit fiscal, tiene que endeudarse. Y endeudarse significa, amigos y amigas, usted recurrir a los préstamos. Y al recurrir a los préstamos, usted está aumentando el endeudamiento público. Y cuando hablamos de endeudamiento público, también les señalaba a ustedes que la deuda pública de un país tiene dos componentes importantes, que es el componente deuda externa y el componente deuda interna. Y la deuda externa son todos aquellos compromisos que asume el país con los acreedores internacionales. Y le decía que los acreedores son los prestamistas. Y cuando hablamos de deuda interna, estamos hablando cuando el gobierno asume los compromisos con los acreedores internos. Y decíamos cuáles eran esos acreedores externos y cuáles eran esos acreedores internos. Si la República Dominicana en estos momentos solicita al Tesoro de los Estados Unidos o a la Reserva Federal de los Estados Unidos la compra de algunos bonos del Tesoro norteamericano, la República Dominicana puede gozar de un crédito de aproximadamente 2 o 3 mil millones de pesos. Si va al Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional le señalaría al gobierno que la forma más fácil para ellos acceder a un préstamo del Fondo Monetario Internacional es estableciendo algunas condicionalidades que ellos realmente le señalan al gobierno. ¿Y cuáles serían esas condicionalidades? Yo pienso que una de esas condicionalidades sería la aprobación de una reforma tributaria integral. ¿Y cuál es en realidad la reforma tributaria integral? Es aquella donde existe una sincerización entre el sector público y el sector privado. ¿Qué le exige el sector público al sector privado? Bueno, nosotros nos vamos a ver en la obligación de disminuir el gasto tributario. Y el gasto tributario es aquel gasto que se le otorga a los empresarios, a los comerciantes, a los industriales de este país. ¿Ustedes saben para qué? Para que se le exoneren impuestos y entren también en un proceso de exenciones. Que eso debe ser investigado. ¿Y qué le diría realmente el sector privado al gobierno? Yo pienso que ustedes en realidad tienen un gasto público desorbitado, muy abultado, que tienen que achicar lo que se llama el gobierno, que tienen que disminuir los gastos, sobre todo los gastos sociales. Le dirían, bueno, ustedes no pueden continuar con los gastos de protección social. Ustedes tienen que disminuir esos gastos. Y así nosotros entraríamos en aceptar una verdadera reforma tributaria integral. Si el gobierno negocia con el sector privado esa reforma tributaria integral, y se reduce el gasto tributario de 237 mil millones, que es lo que le otorga el gobierno a los sectores productivos de este país a través del gasto tributario, ustedes pueden estar seguros que el gobierno, a través de esos 100 mil millones de pesos, ustedes pueden estar seguros que se incrementaría
el gasto en salud, el gasto en educación, el gasto en la seguridad ciudadana. Pero además, por la vía de los aumentos de los impuestos, por la vía de los aumentos de los ingresos tributarios, ustedes pueden estar seguros que el gobierno, en ese sentido, elevaría lo que se llama la presión tributaria. ¿Y qué es la presión tributaria? Lo hemos venido manifestando de manera reiterada. Es la relación que existe entre los ingresos y el Producto Interno Bruto. Y le señalaba que el Producto Interno Bruto no es más que la sumatoria de todo y cada uno de los bienes y servicios que produce la República Dominicana. Y que cuando se cuantifica el monto del Producto Interno Bruto medido en dólares, llega a los 90.000 millones de dólares. Y resulta que cuando observamos que la presión tributaria de la República Dominicana es de un 13%, que está por debajo de la media que tienen los demás países de América Latina, entonces una presión tributaria de un 13% no nos ayuda a nosotros ni siquiera para cubrir el pago de los intereses. Y ahí es donde está el problema. Cuando nosotros también cuando nosotros evaluamos el comportamiento del presupuesto general del Estado, cuando evaluamos ese presupuesto en términos de monto, nos damos cuenta que en el año 2020 se aprobó un presupuesto por un monto de 997 mil millones de pesos, con una estimación de ingresos de 756 mil millones y una programación del gasto público de 861 mil millones. Siempre le he señalado que cuando usted va a la relación de la estimación del ingreso, de los ingresos y la programación del gasto, existe una relación negativa. Y esa relación negativa en ese presupuesto refleja un déficit fiscal de 2.2%, que en términos de monto representa 110 mil millones de pesos. Entonces, observamos que entre la estimación de los ingresos y el monto del presupuesto, se dice, pero ven acá, pero es que 756 mil millones de pesos no cubren 997 mil millones. ¿Y qué hace el gobierno? Bueno, el gobierno tiene una figura, un indicador de la economía que se llama aplicaciones financieras. ¿Y qué son las aplicaciones financieras? Son lo que tiene que buscar el gobierno como consecuencia de la deuda pública. ¿Cuánto tiene que buscar el gobierno como consecuencia de la deuda pública anualmente y contemplarlo en el presupuesto año tras año? 241 mil millones. Más 110 mil millones del déficit fiscal, entonces son 500 mil millones de pesos solamente por el pago del servicio de la deuda pública. Deuda pública que significa toda la deuda contraída por el gobierno, la deuda contraída por el sector público no financiero y la deuda contraída por el Banco Central de la República. Y sumada esa deuda, llega precisamente a 200, 500 mil millones de pesos. Por eso es que cuando usted observa el comportamiento de la deuda, usted dice, pero mira, es que nosotros estamos pagando casi el 40% de los ingresos tributarios en la deuda pública. Y eso es inusual.
Eso no puede continuar realmente sucediendo en el comportamiento del presupuesto de la República Dominicana. Debemos iniciar todo un proceso que nos permita elevar la calidad del gasto público. ¿Qué es elevar la calidad del gasto público? Es que cuando usted gasta, tiene que gastar en áreas que le permitan a usted buscar retorno de ese gasto. Y además, elevar los ingresos tributarios. Usted no puede, con una presión tributaria de un 13%, pagar casi el 40% de la deuda pública. Usted no puede, bajo ninguna circunstancia, crear toda una estructura impositiva que no le permita, en estos momentos, alcanzar los objetivos que usted se está planteando desde el punto de vista de lo que son los ingresos y de lo que es el gasto, pero también de lo que es el financiamiento, porque de eso se trata. Un presupuesto general del Estado tiene tres componentes importantes que debemos analizarlo a la luz del desarrollo y los acontecimientos que se dan en la medida en que usted va ejecutando ese presupuesto. Y es por eso que usted previamente tiene que elaborar y formular un presupuesto sobre la base previamente de que ese presupuesto va a ser deficitario. Y nosotros tenemos que evitar eso. Y hay que buscarlo en función de un gran acuerdo nacional entre los sectores públicos y los sectores privados. Y también una integración total de la fuerza política de la República Dominicana, consciente de que lo que se está planteando, de que esa reforma tributaria que se está planteando es necesaria y va a impactar realmente en el aumento de los ingresos tributarios. Y va a crear las condiciones también para determinar qué tipo de reforma tributaria queremos. Si queremos, por ejemplo, una reforma tributaria sobre la base de bajar tasas o sobre la base de ampliar la base impositiva. Y le pongo algún ejemplo. Usted tiene el impuesto a la transferencia de bienes industrializados ITEBI, que es un impuesto al consumo, que paga un 18%. Si las autoridades, en términos de unificar criterios, deciden bajar la tasa de un 18 a un 10, pero ampliar la base, eso significa que de 18 usted va a pagar por ITEBI un 10. Pero además, usted va a tener que ampliar la base del ITEBI. ¿Qué significa ampliar la base del ITEBI? Aplicarle ese 10 a productos que hasta ahora no están pagando el ITEBI. Vamos al otro caso. Aquí, por las telecomunicaciones, ustedes saben cuánto ustedes pagan. Por 100 pesos, usted tiene que pagar. Por 100 pesos, tiene que pagar 30 pesos. Por 1,000 pesos, tiene que pagar 300 pesos. Por las telecomunicaciones, porque usted tiene que pagar un 18% del impuesto a la transferencia de bienes industrializados, un 10% del impuesto selectivo al consumo y un 2% para el desarrollo de las telecomunicaciones. Eso es lo que respecta a las telecomunicaciones. Si usted va a la gasolina, a los combustibles, si usted consume gasolina superior, o sea, esa gasolina que se llama premium, usted tiene que pagar, por un lado, 71 pesos con 85 centavos, nada más y nada menos por cada galón de gasolina, por concepto de una ley que se llama 112-00, que es la ley de los hidrocarburos y sus derivados. Pero además tiene que pagar un ad valorem
de un 16%. ¿Qué es el ad valorem? El ad valorem es el impuesto que usted va a pagar por el valor que tiene el galón de gasolina en términos de lo que es el impuesto de diferencia al petróleo. Si un galón de gasolina le sale a usted en el muelle por 90 pesos, usted tiene que pagar de entrada un impuesto de 71 pesos con 85 centavos, que es el impuesto por la ley 112-00. Pero además tiene que pagar un impuesto sobre la base del arancel a la gasolina que usted importa. Y eso usted lo multiplica, ese 16%, usted lo multiplica sobre la base del precio que tiene el galón de gasolina puesto en muelle. Si cuesta 100 pesos, son 16 pesos, más 71 son ¿cuánto? 86 pesos. Y eso en realidad pienso que es un impuesto lesivo, donde realmente los legisladores que entran al Congreso Nacional tienen la oportunidad precisamente de que de modificar esa ley y bajar el impuesto realmente a la ley 112-00, que por cada galón que usted compre, ya usted paga 71 pesos con 85 centavos. Eso es lo que se llama el impuesto fijo. Pero además usted tiene que pagar ese 16% de arancel. Y resulta que la gasolina en estos momentos se encuentra, creo que el barril de petróleo, a 60 pesos, a 60 dólares, a 60 pesos, por ejemplo, cuando se trata de la comercialización en la República Dominicana, pero tiene un impuesto de 86 pesos. Y eso es injusto, eso es injusto. Y ese impuesto fue el que se estableció en el año 2001. Y por otra parte, hay una serie de impuestos, por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo. Es un impuesto que se le aplica a los alcoholes, a rones, cerveza, cigarrillos. Y yo pienso que esos son de los impuestos, en realidad, que nosotros debemos ver más o menos si la causa que determinan el aumento de ese impuesto baja los vicios. Entonces aumentar ese impuesto, pero bajar el impuesto de 71 pesos con 85 centavos. Y así yo debo decirle lo siguiente. Si ustedes hacen una evaluación sobre el consumo de los combustibles, aquí se está consumiendo menos combustible sencillamente por ese impuesto. Se está consumiendo menos combustible por ese impuesto. Y entonces se ha transferido el consumo de los combustibles al gas licuado. Y entonces, dentro de una reforma tributaria, nosotros debemos abogar porque se reduzca ese impuesto lesivo al consumidor, que es el impuesto de la ley 112-00. Y hay otro impuesto también. Por ejemplo, hay un impuesto que se llama el IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Óyeme, cuando tú haces la sumatoria de todos los bienes que tú tienes, tú tienes 3 viviendas. Y si hay una vivienda, o esas 2 viviendas te pasan de los 2.500.000 pesos, entonces ahí te la suman las 3 viviendas y te aplican el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Entonces lo primero que hay que abogar realmente es por una reformulación de toda la estructura impositiva de la República Dominicana. Es crear las condiciones para que realmente nosotros aumentemos los ingresos fiscales, pero no aumentar los ingresos fiscales sobre impuestos indirectos,
sino también aumentar los ingresos fiscales, estableciendo un mecanismo de bajar tasas y aplicar la base impositiva, ampliar la base impositiva. Pero además, usted tiene el impuesto sobre la renta, que el impuesto sobre la renta es un impuesto que grava las utilidades, que grava la ganancia. Yo pienso que en la República Dominicana hay que clasificar realmente el pago del impuesto sobre la renta, porque el pago de un impuesto sobre la renta de un 27, un 28 hasta un 30%, yo creo que debemos revisarlo. Y bajar también la tasa del impuesto sobre la renta a una tasa que le permita a quien obtenga grandes utilidades y grandes beneficios, que se le aplique un impuesto que se sienta realmente lo suficientemente complacido sobre los impuestos que está pagando. Y hay otros impuestos, señores. Hay otros impuestos que son escandalosos. Aquí se le está aplicando impuestos a todo el mundo. Por ejemplo, usted ha oído hablar que aquí se le aplican impuestos a los capitales. Usted ha oído hablar que aquí se le aplican los impuestos sobre la renta a todas aquellas corporaciones que obtienen ganancias multimillonarias, pero sin embargo eluden pagar esos impuestos. Y hay otro también impuesto que nosotros pensamos que debemos revisarlo. Un impuesto sería el impuesto sobre los activos. El impuesto sobre los activos. Vamos a negociar con los sectores económicamente poderosos. ¿Y por qué realmente nosotros vamos a negociar esto? Porque queremos sensibilizarlo a ellos. Hay otro impuesto que es el impuesto al anticipo. Usted sabe lo que usted realmente cobrarle a alguien antes de que ese alguien pueda vender su producto. Todas esas cosas debemos revisarlas dentro de una llamada reforma tributaria. De la misma manera, nosotros también debemos decirle al sector público que debe analizar y profundizar dentro del marco de una política de sincerización, es decir, por donde realmente estamos gastando. Una de las cosas que nos permite a nosotros plantear con mucha responsabilidad esta problemática es lo que uno observa también con el problema de que hay mucha botella, ciertamente hay mucha botella, de que tenemos mucha informalidad en el mercado laboral dominicano, de que hay muchas evasiones en términos de recaudar impuestos, porque lo primero que participan realmente en la elusión de impuestos son precisamente los empleados de la administración tributaria. Porque de la misma manera que usted va con una buena intención de un buen servidor público, a usted terminan eliminándolo si es posible. Y si no se doblega los intereses de los sectores que realmente eluden esos impuestos, entonces para usted doblegarse, ahí viene la corrupción. ¿Y quién corrompe? Corrompe realmente el sector privado. Y es por eso que debemos crear y construir un escenario que nos permita en estos momentos analizar de manera objetiva, hasta crítica, lo que puede ser una verdadera reforma tributaria en la República Dominicana. Otra cosa que planteó el presidente de la República fue mantener los programas de protección social hasta diciembre.
Y yo le preguntaría, ¿y tiene el gobierno del presidente Luis Abinader los recursos suficientes para mantener esos programas hasta el mes de diciembre? No lo tiene. Entonces, ¿dónde tiene que recurrir realmente el gobierno para garantizar, mantener esos programas de protección social hasta diciembre? Bueno, a los préstamos. ¿Qué hizo el gobierno de Danilo Medina? Recurrió básicamente a fuentes de financiamiento, no solamente internas, sino externas. O ustedes nos recordarán que las administradoras de fondos de pensiones compraron realmente al Banco Central de la República certificado de... compraron en el Ministerio de Hacienda deuda del Tesoro a los fines de entregarle al gobierno 40.000 millones de pesos. O ustedes recordarán que el gobierno de Danilo Medina recurrió al Instituto de Riesgos Laborales y el Instituto de Riesgos Laborales le otorgó un préstamo de 14.000 millones de pesos para proteger estos programas de protección social y sobre todo el programa fase 1 y fase 2. Ustedes no recordarán que el mismo Banco Central le otorgó al gobierno de Danilo Medina un préstamo de 12.000 millones de pesos. Pero también recordarán que el Banco Mundial le otorgó un préstamo al gobierno de Danilo Medina de 150 millones de dólares. Y por otro lado, el Fondo Monetario Internacional le entregó un préstamo de 650 millones de dólares. Y con esos fondos, el gobierno de Danilo Medina enfrentó el problema de comprar insumos, de proteger socialmente a 1.500.000 familias, de crear un subsidio de 8.500 pesos a los trabajadores formales que quedaron desamparados y también a los trabajadores informales con un programa que se llamó PATI o se llama PATI. Es por eso que este gobierno tiene que recurrir precisamente a esos endeudamientos. Y esos endeudamientos incrementan la deuda pública en la República Dominicana. Te la incrementan desde el punto de vista interno y te la aumentan desde el punto de vista externa. Entonces, cuando usted viene y observa y cuantifica la cantidad de deuda pública de la República Dominicana, o sea, la deuda externa y la deuda interna, tú tienes que cuantificar esa deuda en dólares. Ustedes saben por qué debemos cuantificar esa deuda en dólares. Porque usted va a medir esa deuda con el Producto Interno Bruto. Y medir la deuda con el Producto Interno Bruto es medirlo en función de dólares. Y por eso es que usted observa que la deuda tiene que verse en función del porcentaje que tenemos con relación al Producto Interno Bruto. ¿Cuánto es la deuda de la República Dominicana? Muchos economistas dicen que el sector público no financiero, ¿sabe? Que el sector público no financiero son los ministerios. Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Deporte. Todos esos ministerios, que son 22, tienen su endeudamiento. Tienen deuda externa y también tienen deuda interna. Y la cuantificación de esa deuda del sector público no financiero está en los 37.000 millones de pesos. Y cuando vamos a la deuda del sector público financiero, que es la deuda del Banco Central de la República, esa deuda anda por los 11.000 millones de pesos.
37.000 millones de pesos del sector público no financiero y 11.000 millones de pesos de dólares del sector público financiero, que es el Banco Central, son 48.000 millones. Y eso representa el 43% de nuestra deuda del Producto Interno Bruto. Pero además, esa deuda en términos presupuestarios representa para la República Dominicana el 40% de todos nuestros ingresos que recibimos por concepto del cobro de los impuestos. Debemos pagar el 40% para el pago de la deuda. Le decíamos ahorita que solamente la aplicación financiera, que es la deuda que va acumulando el país año tras año, que es la aplicación financiera, son los recursos que debe disponer el gobierno cada año para pagar el servicio, los intereses y la amortización de la deuda. Y eso en realidad decía que era 234.000 millones de pesos. Porque estamos hablando ya dentro del marco presupuestario y el presupuesto se maneja con pesos. Entonces, cuando vamos a déficit fiscal, son 110.000 millones. Entonces, esa cantidad de recursos debe realmente buscarlo el gobierno para cubrir el servicio de la deuda y también el déficit fiscal. Por otra parte, yo quisiera no irme de este programa sin antes comentar con ustedes lo que yo entiendo realmente de un nuevo gobierno. ¿Sobreentiende? Decíamos que cuando un político se convierte en la principal figura pública de un país cualquiera, como es el caso del presidente Luis Abinader, que precisamente llega al poder en medio de una crisis sanitaria y que esa crisis sanitaria ha originado una contracción de carácter económico. Y esa contracción de carácter económica se produce fundamentalmente cuando la República Dominicana a partir de marzo registra una caída vertiginosa en los ingresos tributarios y que de 62.000 millones de pesos que el gobierno estimaba que iba a cobrar todos los meses, esos 62.000 millones de pesos registraron una caída vertiginosa. Y vamos a señalar lo siguiente. En los primeros 6 meses, ustedes saben de cuánto fue la caída de los ingresos tributarios. El gobierno había estimado que en esos primeros 6 meses iba a recaudar 333.000 millones de pesos. Sin embargo, lo que hizo el gobierno a través de esa caída estrepitosa de los ingresos tributarios fue recaudar 240.000 millones de pesos. Ustedes saben que eso significa más de 85.000 millones de pesos en una caída tributaria. Ahora, en el discurso del presidente, en el día de ayer, hablaba de que solamente el déficit fiscal para este año, para este mes, era de 25.000 millones. De 25.000 millones. Y yo pienso que él se quedó corto, el presidente de la República. Y pienso realmente que el presidente de la República debe tomar en cuenta de que el problema de este país no es fácil, que la pandemia sanitaria, que ese COVID-19 no solamente ha creado un problema para que se maneje desde el punto de vista politiquero, sino que es una realidad que hasta que no aparezcan las vacunas en la República Dominicana no hay solución para combatir esa pandemia sanitaria. Y que realmente todos y cada uno de los dominicanos debemos enfrentar esto con mucha responsabilidad
y llevarnos de los protocolos que están incluso suministrándonos las autoridades sanitarias de la República Dominicana. Ser disciplinado por encima de la cosa. Crear la mascarilla, mantener el aislamiento y el confinamiento en su casa. Porque así nosotros no vamos también a transmitirle la enfermedad a otros. Debemos incluso luchar por eso. Debemos luchar por eso. Y para eso en realidad hay que darle la oportunidad al gobierno de que recurra a toda la fuente de financiamiento para proteger la salud del pueblo dominicano. Y debo también señalar que otra de las cosas, porque las cosas uno tiene que decirlas sin ningún tapujo. El presidente de la República en el día de ayer señaló que el Banco Central, el Banco Agrícola de la República Dominicana iba a disponer de 5.000 millones de pesos para prestarlo a una tasa cero. Y yo particularmente digo que el Banco Agrícola por primera vez tiene muchos recursos aquí acumulados, porque una de las cosas que hizo el gobierno de Danilo Medina fue capitalizar el Banco Agrícola. Pero a veces los presidentes no se dan cuenta de muchas cosas. Usted prestar a tasa cero un crédito, usted realmente está planteando de que sectores importantes que son clientes del Banco Agrícola y que tienen préstamos del Banco Agrícola a 4 o a 5 anual, usted le está drenando la calificación del crédito de esos trabajadores. A uno tú le prestas cero y otros lo que están pagando de 5 y 6%, y que son muchos los trabajadores que fueron beneficiados con los préstamos del Banco Agrícola. Porque una de las cosas que el Banco Agrícola hizo fue prestar mucho. Fue prestar mucho en la República Dominicana, hasta el extremo que se recapitalizó el Banco Agrícola. Y ya no son 5.000 millones. Cuando el presidente de la República habla de 5.000 millones, es porque sabe que hay más en el Banco Agrícola. Que hay más en el Banco Agrícola. Porque esa es una de las cosas que nosotros tenemos para el desarrollo agropecuario. Y si queremos un instrumento financiero que trate en realidad de desarrollar el campo, debemos tener una institución financiera que a la hora de que los campesinos, los trabajadores, los productores agropecuarios quieran crédito lo suficientemente rápido, lo tengan ahí. Pero no usted crear una situación de desigualdad entre aquellos que son agentes crediticios del Banco Agrícola y que tienen ya préstamos con una tasa de un 5, de un 6, de un 7, de un 8, llevarlo a competir con gente que tiene tasa cero, eso no es prudente, señor presidente. Eso es usted drenar la calificación del crédito de lo que han estado pagando de manera religiosa en el Banco Agrícola. Revise esa posición. Por último, quiero en realidad felicitar a muchos funcionarios que fueron nombrados de este gobierno. Entre ellas, tengo una amiga que se llama Carmen Heredia Guerrero, viuda Guerrero. Doña Carmen es la viuda de Juan Bosco Guerrero. Todo el que pasó por la Universidad Autónoma de Santo Domingo conoció a Juan Bosco Guerrero. Doña Carmen Heredia es la madre del doctor Héctor Guerrero Heredia, reconocido psiquiatra de la República Dominicana. Y doña Carmen Heredia, en esa posición, es una mujer que va a dar la talla, porque si hablar de cultura es hablar de Carmen Heredia, viuda Guerrero. Carmen Heredia Guerrero, yo la conocí a través de mi hermano, que es precisamente como hermano de su hijo, Héctor Guerrero Heredia.
en Punta Cana, no, en Casa de Campo. Una vez que mi hermano invitó a Héctor Guerrero Heredia. Y allá se apareció Juan Bosco Guerrero, junto con su hijo. Y tuvimos un fin de semana. Recuerdo que yo andaba con Víctor Horacio, mi hijo. Y tuvimos un fin de semana en la villa de mi hermano, allá en La Romana. Y ella sigue la historia de la visita que hizo por primera vez Alicia Alonso. Alicia Alonso fue una destacada bailarina o ballerina, como se define, del ballet de Cuba. Y estaba considerada como una de las bailarinas más grandes del mundo. Y ella dijo que quien le introduce a Juan Bosch la solicitud de traer a Alicia Alonso a la República Dominicana fue ella. Y dice ella que en esa época venía a la República Dominicana Nicolás Guillén a uno de los cumpleaños, el cumpleaños 70 del profesor Juan Bosch. Y Juan Bosch, como alguien iba de República Dominicana para Cuba, le envió la solicitud a Nicolás Guillén. Y Nicolás Guillén le entregó la solicitud al Ministerio de Cultura de Cuba. Y todo tenía que pasar por la mano de Fidel Castro. Y cuando Fidel Castro vio la correspondencia de solicitud para la presentación de Alicia Alonso, inmediatamente vio la firma de Juan Bosch y autorizó inmediatamente esa presentación de Alicia Alonso en Santo Domingo. Por el otro lado, Carmen Heredia fue directora de la Escuela de Baile de Bellas Artes. Carmen Heredia, viuda Guerrero, fue nada más y nada menos que directora. ¿Ustedes saben de quién? Directora del Teatro Nacional. Y ahora es ministra de Cultura. Pero quiero en realidad hacerle una solicitud. Y quiero ver a mi amigo, el doctor Santana, cardiólogo de Puerto Plata, de quien realmente tanto él como yo mantuvimos una amistad muy cerca, una relación amistosa con Enriquillo Sánchez. Enriquillo Sánchez fue un poeta que no fue de la generación de la poesía sorprendida, sino de esta generación del 70, de esa poesía de protesta prácticamente. Y en estos momentos el Salón del Ministerio de Cultura lleva el nombre de Enriquillo Sánchez. Y una de esas decisiones y esas reacciones emocionales de Eduardo Selman le quita el nombre de Enriquillo Sánchez y se le pone el nombre al profesor Juan Bosch. Yo debo decirle que Juan Bosch, si Juan Bosch hubiese estado vivo, es el primero que repudia eso. Porque nosotros sí conocemos las relaciones que existían entre Enriquillo Sánchez y Juan Bosch. Enriquillo Sánchez lo tenía Juan Bosch como un hijo. Y lo tenía como un hijo que en un momento determinado Juan Bosch llegó a decir que cuando se trataba de un error de Enriquillo Sánchez, él lo ubicaba y lo trataba como un poeta. Y a los poetas no se les puede tomar ni siquiera sus errores en consideración. Porque el poeta es un ser que ve más allá de la curva. Nosotros quisiéramos, tanto el doctor Rafael Santana como quien les habla, enviarle una correspondencia a Carmen Heredia, viuda Guerrero, a los fines que se mantenga el nombre de Enriquillo Sánchez al Salón del Ministerio de Cultura. Porque Enriquillo Sánchez en realidad
fue un hombre de mucha valía. Fue incluso miembro del movimiento cultural universitario. Enriquillo Sánchez fue uno de los hombres que prácticamente dirigió la primera revista cultural de la República Dominicana, que se llamó Palote. Enriquillo Sánchez se incorporó primero al Partido Revolucionario Dominicano cuando llegó Juan Bosch al país, pero también se integró y se fue con Juan Bosch al PLD. Y es por eso que ese desagravio tiene que hacerlo nada más y nada menos que doña Carmen Heredia, viuda Guerrero. Por otra parte, debemos felicitar también a las nuevas autoridades presidenciales y gubernamentales y sobre todo a las autoridades legislativas. Ahí está precisamente Alfredo Pacheco, está Eduardo Estrella, presidiendo uno de la Cámara de Diputados y otro de la Cámara de Senado. Eduardo Estrella es presidente de la Asamblea Nacional y mi amigo Alfredo Pacheco es vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué esperamos de este Congreso? Esperamos realmente una acción más decidida en cuanto a una serie de leyes. Yo pienso que aquí debemos aprobar ya, de hecho, el Código Penal. Debemos modificar la ley 87-01, que es la ley que establece el sistema dominicano de la seguridad social. Debemos crear modificaciones en una serie de leyes que nada más producimos muchas leyes, pero en realidad no cumplimos ninguna. Debemos incluso establecer un mecanismo para que en la República Dominicana se establezca lo que se llama el primer nivel de atención primaria, que es lo que va a reducir el costo de la salud de los pobres. Y es lo que va a definir realmente una categorización de un sistema médico que establezca en realidad cuáles son las condiciones y las calidades que deben tener una política preventiva de salud. Nosotros no podemos realmente, porque nos sentimos en un momento determinado un dolor en el brazo izquierdo. Lo primero que hacemos los dominicanos cuando tenemos un dolor en el brazo izquierdo es ir donde un especialista. Y ese especialista es el cardiólogo. Y resulta que usted tiene un instrumento que se llama seguro familiar de salud. Y usted va con ese seguro familiar de salud, que es la columna vertebral del plan básico de salud. Y lo primero que a usted le cobran a través del seguro familiar de salud, la consulta. Pero además, usted tiene que entregarle al médico un excedente del pago, al margen del seguro familiar de salud. Y resulta que el excedente es más que la consulta del costo del seguro familiar de salud. Hay médicos que te cobran 2, 3 mil, 4 mil. Y yo se lo digo a ustedes, yo tengo la autoridad suficiente para hacer este tipo de denuncias. Yo la tengo la autoridad suficiente porque, como ustedes comprenderán, yo tengo mis sobrinos, mis hermanos, que son médicos, y yo a veces voy a la consulta de mi sobrino aquí en la República Dominicana, y cuando yo veo muchos pacientes, cada paciente lleva su seguro familiar de salud, le cobran el seguro familiar de salud, y yo estoy viendo que la secretaria le está cobrando el copago, y cuando le están pagando 2,000 pesos. 2,000 pesos. Entonces, eso es imposible. Eso es inhumano. Eso en realidad está desconectado de lo que es la concepción hipocrática de la medicina. Por eso, necesariamente debemos decirle a los congresistas que tengan realmente
una concepción legislativa totalmente diferente y que inicien todo un proceso para reformar leyes y para crear leyes nuevas que se articulen con la realidad social dominicana. Y es por eso que estamos planteando una modificación a la ley 87-01 y otra, la aprobación del Código Penal. Muchas gracias y que pasen buena tarde.